Dios rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludamos desde la Iglesia Apóstoles y Profetas Monte Oreb en Montreal. Deseamos que se encuentren bendecidos, deseamos que su fe se encuentre siempre con el mismo fervor, que haya ánimo en sus corazones y que verdaderamente la paz de Dios gobierne en sus corazones. Amén, es nuestro deseo. Bendito Jesús, aleluya. Los extrañamos, deseamos verles, reunirnos con ustedes. Pero mientras tanto también nos gozamos en el privilegio de poder compartir la palabra que Dios siempre nos ofrece. Su palabra permanece por encima de toda circunstancia. Amén. Nos gozamos verdaderamente el poder transmitir esta palabra, bendito Jesús, por medio de métodos diferentes. Sin embargo, la palabra sigue siendo la misma y sigue teniendo el mismo poder. Amén. Así que espero que se gocen a través del mensaje que Dios tiene, bendito Jesús, y que van a poder escuchar en este video. Amén. Quisiera hacer una oración en este momento y presentar este tiempo en las manos del Señor para que todo se haga según su voluntad y mis palabras sean guiadas por Él y su palabra pueda hacer su efecto. Amén, bendito Jesús. Vengamos en palabras de oración. Amantísimo Padre, Dios de toda gloria, te alabo, te adoro y te doy gracias. Tú eres bueno y no hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú. Tú eres maravilloso. Te agradezco por este inmenso privilegio, Señor, que me concedes una vez más el poder llevar tu palabra. Señor Dios mío, yo no sé predicar, yo no sé hablar, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, Señor Jesús. Yo te ruego en este momento, deposita tus palabras en mí, deposita tus palabras en mis labios, en mi boca, Señor. Y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a ponerla por obra. Te ruego en el nombre de Jesús que todas las vidas que puedan atender y escuchar este mensaje puedan recibir bendición y fortaleza y puedan, Señor eterno, llegar a conocer un poco más de tu palabra y a estar en comunión contigo a través de este tiempo. Haz tu obra, Señor, a través de tu palabra, en tu pueblo y a través de todo aquel que no te conoce, que no te sirve todavía, que no te ha aceptado en su corazón. Te ruego que tu palabra también haga su efecto en ellos para salvación. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. A ti damos siempre la gloria. Gracias, Jesús. Amén. Bendito Jesús. Quiero invitarles, amado hermano, a que me acompañen al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1 y versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Vamos a tomar este verso como partida, punto de partida. Amén. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Quisiera tomar como tema a la lectura de este versículo la pregunta que Dios le hizo a Salomón como tema. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuántos de nosotros no desearíamos una revelación como esta? ¿Cuántos de nosotros no desearíamos que Dios mismo se nos presentara frente a frente, se nos apareciera y nos hiciera la pregunta de esta forma: pídeme lo que quieras que yo te dé? Bendito Jesús. Tenemos tantas peticiones, tantas cosas que podríamos pedirle al Señor. Las posibilidades son infinitas. Ahora, si Dios se te presentase de esa forma hoy, ¿cuál sería tu respuesta? Salomón pidió sabiduría para gobernar. ¿Qué pedirías tú? Antes de contestar, quisiera invitarte a reflexionar sobre un detalle. La palabra de Dios es infinitamente grande y a veces
las grandezas de la palabra de Dios se encuentran condensadas en palabras, en unas cuantas líneas, en unos cuantos versículos. Por lo tanto, a veces puede ser fácil de pasar por encima de ciertos detalles. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra de Dios, empezamos a ver cómo se revela la grandeza del conocimiento de la voluntad de Dios. Cómo se revela a nosotros lo que Dios nos quiere enseñar. Y por esta razón, bendito Jesús, quiero invitarle a reflexionar sobre el versículo 6, versículo que precede a lo que leímos. Dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Esto fue algo que sucedió momentos antes de que Dios se le presentase de esta manera a Salomón. Esto fue algo que sucedió minutos antes. Salomón había salido de sus ocupaciones, sus nuevas ocupaciones, sus nuevas funciones, que podemos llegar a la conclusión que eran bastantes. La responsabilidad que pesaba sobre él, la nueva responsabilidad que pesaba sobre él, era inmensamente importante, pesada, grande. Gloria a Jesús. Sin embargo, antes de afanarse en todas esas ocupaciones que esperaban su nuevo cargo de rey, él sube, él se mueve y va a buscar la presencia de Dios. Va al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofrece sobre ese altar 1000 holocaustos. O sea, es decir que podemos entender de esto que Dios no se le apareció a Salomón así por así. Que Dios no se le apareció a Salomón simplemente por el hecho de que él era el nuevo rey y que su cargo estaba empezando y que Dios por lo tanto tenía que revelarse a él. Vemos que Dios se le apareció a Salomón porque Salomón lo buscó. Vemos que Dios se le aparece a Salomón después de que Salomón le ofrece 1000 sacrificios, 1000 holocaustos. Ahora, una vez más, ¿cuántos de nosotros no desearíamos una oferta como esta? Una revelación como esta. Pídeme lo que quieras, lo que quieres que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé, que yo te lo voy a dar. Dime cuál es la petición de tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos esto? Sin embargo, esta pregunta, esta oferta le llegó a Salomón después de 1000 holocaustos. Bendito Jesús. Ahora, esto lo hizo Salomón sin pedir nada a cambio. O sea, no vemos en la Biblia, en la historia, que mientras él hacía 1000 holocaustos, le pedía al Señor que se le presentase y que le hiciera una oferta como esta. Salomón no estaba pidiendo nada. Él estaba buscando agradar a Dios. Él estaba ofreciendo holocaustos. Él estaba ofreciendo sacrificios a Jehová sin pedir nada a cambio. Y ofreció 1000. O sea, son detalles importantes, pero el repetirlos y ponerlos en una perspectiva, bendito Jesús, nos lleva a encontrar que Dios se le apareció a Salomón después de 1000 holocaustos y le hizo esta oferta después de 1000 holocaustos sin pedir nada a cambio. Ahora, ya que todos deseamos este tipo de revelación, ¿qué tantos sacrificios, qué tantos holocaustos hemos ofrecido a Dios sin pedir nada a cambio? Verdaderamente en este criterio, uno tras otro, buscando la presencia de Dios, sacrificio tras sacrificio, sin hacer una sola petición. Bendito Jesús. Ahora,
esta palabra nos anima. Esta palabra nos exhorta. Debería despertar en nosotros algo que nos cambia, de manera que podemos cambiar nuestros pasos, ajustar nuestros pasos para buscar el agradar a Dios, para esforzarnos a agradar a Dios sin pedir nada a cambio. Y vemos que aunque Salomón no pidió nada a cambio, él fue favorecido. Aunque Salomón no pidió nada a cambio, él fue favorecido con sabiduría y aún con cosas que no había pedido. Bendito Jesús. Y la Biblia está repleta de ejemplos como esto. Ejemplo tenemos en la mujer sunamita, en el libro de Segunda de Reyes. Vemos, bendito Jesús, un testimonio que podemos calificarlo verdaderamente como un testimonio de esta verdad, como un testimonio, bendito Jesús, de esta gran verdad. Que cuando trabajamos para Dios, Él se encarga de nosotros. Que cuando trabajamos y nos preocupamos por Dios, por agradar a Dios, por hacer su obra, por hacer su voluntad, por hacer fructificar su obra, Él se preocupa por hacernos fructificar a nosotros también. Bendito Jesús. Ahora el ejemplo de la sunamita es que esta mujer le hacía un gran servicio al profeta de Dios, al profeta Eliseo. Le hacía un gran servicio, había hecho tanto por Eliseo y no había pedido nada a cambio. Es decir, le dio comida, le dio un cuarto, le dio mesa, le puso silla, le puso luz, le puso una cama, lo acomodó a lo mejor que ella podía ofrecer. Bendito Jesús. Y se preocupó en acomodar a lo mejor, de la mejor forma posible al profeta de Dios, al varón de Dios. Se convirtió eso en una prioridad y ella lo hacía con insistencia. O sea, no lo hacía con un sentimiento de obligación, de mala voluntad, sino lo hacía verdaderamente con un sentido de responsabilidad, de amor, de devoción y de honra por la santidad que traía este varón. O sea, había reconocido que en este varón había algo puro, había algo de Dios, había algo santo. Por lo tanto, debía ella esforzarse en reconocer y honrar lo que había en ese hombre. Bendito Jesús. Por lo tanto, lo acomodó de muchas maneras. Y en todo esto, no pidió nada. Sin embargo, una vez más, cuando nos esforzamos y nos preocupamos por las cosas de Dios, cuando nos preocupamos por agradar a Dios, cuando nos preocupamos por ser más devotos a Dios, Él se preocupa por favorecernos y por bendecirnos. Reflejo de eso tenemos en la respuesta de Eliseo a todos estos servicios en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 13. Dice: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, Eliseo mandó a su siervo Giesi a hablar con esta mujer y hacerle esta oferta, reconociendo el esmero de su trabajo. Tú has sido muy solícita y has estado, bendito Jesús, con nosotros con todo este esmero. Ahora, en vista a todo eso y en consideración a tu servicio, ¿qué quieres que haga por ti? El profeta Eliseo tenía autoridad de parte de Dios, tenía delegación de parte de Dios, que podía hacer una oferta como esta, porque algo él tenía que podía repartir, que podía ofrecer, que podía recompensar. Es más, él tenía contactos y empezó por eso.
empezó, bendito Jesús, por querer acomodarla de la forma que él había sido acomodado. Es decir, le dijo: ¿quieres que hable por ti al rey, al general del ejército? ¿Quieres que hable a alguien a ver qué arreglo podemos encontrar para darte un lugar mejor, para darte una vivienda mejor, para darte algo más confortable, algo más cómodo para ti, para tu casa, para que tengas un mejor ambiente en el cual vivir, salir del campo, llevarte a una ciudad grande, una casa que te guste? ¿Qué quieres que haga por ti? Y me impacta, verdaderamente me impacta la respuesta de esta mujer. Ella le dice: yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, aquí tengo a mi casa, aquí tengo mi terreno, mi familia, tengo mis posesiones, están aquí. Trabajamos de la tierra, pero yo, aquí, este es mi lugar. De aquí no me muevo. Yo habito en mi pueblo. Es decir, yo estoy bien como estoy. Las ganancias terrenales no me interesan. Las ganancias de este mundo, vivir en una casa mejor, en una casa más bonita, no me interesa. Pasar del campo a la ciudad tampoco me interesa. No necesito que hables con el rey. No necesito que hables con un general. Yo estoy bien. Yo habito en mi casa. Estoy bien sirviendo y acomodando al varón de Dios a la forma y a la manera que yo alcanzo. Esta mujer estaba satisfecha, no deseaba, no pedía nada a cambio. Bendito Jesús. Pero una vez más el Señor se preocupa por nosotros, y lo vemos reflejado en la preocupación de Eliseo. Y se preocupa de una forma eficaz. Es decir, Él nos conoce y nos conoce mejor que nadie. Por lo tanto, Él, teniendo la autoridad y la capacidad, la potencia para hacer lo imposible por nosotros, y conociendo nuestro corazón mejor que nadie, Él está en una posición particular, especial, única para bendecirnos. Nadie puede bendecirnos mejor que Dios. Nadie puede sustentarnos mejor que Dios. Nadie puede prosperarnos mejor que Dios. Nadie puede salvarnos mejor que Dios. Y vemos esta preocupación en el varón de Dios, en Eliseo. Le vuelve a decir él a su siervo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi le dice: esta mujer no ha tenido hijos. Esta mujer no ha tenido hijos y su marido es viejo. Por lo tanto, se le dijo a esta mujer esta profecía, esta promesa, esta bendición: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Qué vemos de esta recompensa? ¿Qué vemos de esta ganancia para esta mujer? Bendito Jesús. Esta mujer no había tenido hijos y su marido era ya viejo. Eso nos da indicación de que ella no iba a poder disfrutar de la bendición de ser madre. Que sabemos que bíblicamente y en la cultura de esos tiempos era algo tan importante, algo tan grande. Pero la oportunidad había pasado. Ya no había tiempo. Las circunstancias ya no eran favorables a esta experiencia. Ya era demasiado tarde. Su marido era viejo, ella no había tenido hijos. Tal vez o era ella o era su marido. La Biblia no lo dice claramente. Lo que vemos es que las circunstancias, la combinación de las circunstancias no le habían permitido tener esa bendición de ser madre. Y el siervo del profeta se dio cuenta de esta necesidad, se dio cuenta de esta carencia, se dio cuenta, bendito Jesús, de eso que hacía falta en la vida de la mujer. Ella no lo estaba pidiendo, ella no lo había formulado,
Tal vez en un tiempo lo había deseado y se había ya resignado en vista a las circunstancias que estaba viviendo. Sin embargo, yo quiero dejarte un mensaje ahora, bendito Jesús, de parte de Dios, y quiero llevarte a considerar el poder de Dios de esta forma. Que hay cosas que tal vez has dejado de pensarlas. Hay cosas que tal vez ni siquiera las consideras ya, porque ha pasado mucho tiempo, porque las circunstancias, la combinación de las circunstancias no te favorecen. Piensas que es demasiado tarde, que tu oportunidad ya pasó. Pero yo quiero decirte a través de este mensaje, a través de este video, que Dios te lo puede conceder, Dios te lo puede dar. Aunque tú sientas y consideres que la oportunidad ya pasó, que ya es demasiado tarde, que ya, bendito Jesús, tu oportunidad ya se cerró, la puerta está cerrada, las ventanas están cerradas, no hay entrada. ¿Sabes qué? Dios te lo puede conceder. El Dios al que tú y yo le servimos tiene ese poder de obrar a nuestro favor y proveer. Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, Él es Jehová el Olam, Dios eterno. Oh, bendito Dios, el que no es afectado por el tiempo. Él es el que provee a través de los tiempos. Él es el Dios de dioses, Dios a través de las generaciones. Dios, bendito Jesús, de Abraham, Isaac y Jacob. Él es Jehová Dios de los ejércitos. Él le dio un hijo a la tsunamita. Él le dio sabiduría y riquezas a Salomón. Él le dio 15 años más a Ezequías. Él perdonó a Nínive. Le dio vista a Bartimeo. Él resucitó a Lázaro. Murió por nosotros y resucitó por nosotros. Mi alma adora a Dios. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene poder. Aleluya. Él tiene poder, hermano, hermana. Nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso, bendito Jesús. Aleluya. Y ahora, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? Si tomamos el ejemplo de Salomón y la tsunamita, vemos que la prioridad no fue lo que ellos querían. La prioridad no fue su propia voluntad. La prioridad en Salomón lo vemos ilustrado en sus sacrificios sin petición, y en la tsunamita lo vemos ilustrado en su servicio una vez más sin petición y su respuesta al decir: yo habito en medio de mi pueblo. Era simplemente agradar a Dios desinteresadamente. Agradar a Dios sin pedir nada a cambio. Agradar a Dios sin exigir favores, paga, salario. Agradar a Dios simplemente por agradar a Dios. ¿Qué quieres? Antes de que Dios nos pregunte, ¿qué quieres?, debemos preguntarle nosotros a Él: Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué puedo hacer? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Amado hermano, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que darle. Sin embargo, no es excusa para no servirle. No es excusa para no agradarle. No es excusa para no esforzarnos en dar lo poco o lo mucho que tengamos a nuestro alcance, por muy prestado que sea de parte de Dios. Se lo podemos dedicar al Señor. Debemos, por lo tanto, buscar la voluntad de Dios antes de la nuestra. Y así obtendremos el favor de Dios. Los sacrificios y los holocaustos no tienen significado si nuestro corazón no está tan bien en ese sacrificio. El Salmo 51, 16 y 17, David explica esto muy bien y lo realiza muy bien y lo ilustra al decirlo así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, es decir, los sacrificios no es lo que te interesa. Si eso fuera, yo lo daría.
Pero Él dice los sacrificios de Dios. O sea, hay un sacrificio el cual Dios recibe. Hay un sacrificio que interesa a Dios, y esos sacrificios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, al corazón humillado, no lo desprecia nuestro Dios. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza, el Señor lo recibe. Ese sacrificio, ese corazón que se humilla, ese corazón que se contriñe delante de Dios, el Señor lo recibe. Eso es lo que Él quiere antes que cualquier otro sacrificio que nosotros podamos ofrecer. Bendito Jesús. Esto nos lleva a decir, porque David como Salomón ofrecieron sacrificios materiales. Por lo tanto, entendemos que no es que no hay sacrificios materiales que le agraden al Señor. Le agradan a Dios. Le agradan a Dios. No nos salvan, pero le agradan a Dios. Le agradan a Dios siempre y cuando en la primera línea de nuestro sacrificio y al centro de nuestro sacrificio está un corazón contrito y humillado. Un sacrificio que no tenga este criterio, Dios no lo recibe. Dios no es lo que busca, no es lo que quiere, según lo podemos entender en su palabra. Nuestros corazones deben por lo tanto estar dispuestos a agradar a Dios, dispuestos a ser ofrecidos en sacrificio a Dios, dispuestos a estar en comunión con Dios, dispuestos a ser transformados por Dios y a agradar a Dios. Aleluya. Dios le da un mensaje a su pueblo. Lo vemos en Isaías capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Dice: lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces Dios exhorta a su pueblo a cambiar su corazón, a lavar su corazón, a purificar su corazón, a quitar la iniquidad de las obras, bendito Jesús, delante de su presencia, a dejar de hacer el malo, a ponerse a cuenta con el Señor. Amado hermano o cualquier persona que esté escuchando este video, este mensaje, bendito Dios, es tiempo de ponerte a cuenta con el Señor. Es tiempo de ponerte a cuenta con Dios, aleluya. Él está esperando. ¿Por qué? Porque hay una motivación y una preocupación también en el corazón de Dios, que es a nuestro favor y en nuestro interés. Dios exhorta a su pueblo a purificarse. ¿Para qué? Para evitar la paga del pecado, que es la muerte. En Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. El Señor no es su voluntad que una alma perezca, que una alma se pierda, sino su interés es la salvación. Entonces, ¿qué busca nuestro Dios? ¿Qué quiere nuestro Dios? Aleluya. La voluntad de Dios en ocasiones puede ser difícil de entender, difícil de discernir, difícil de comprender. Sin embargo, para lo que es necesario para nosotros vivir en esta vida de una manera que le agrade a Dios, Él nos ha dejado parte de su voluntad revelada en su palabra. En Oseas capítulo 6, versículo 6 dice la Biblia: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más
que holocausto. Es decir, primeramente nuestro corazón debe ser transformado y amar como Dios ama. Bendito Jesús, obrar como Dios obra y conocer a Dios. Entonces debe haber una comunión con Dios, una relación con Dios, más que sacrificio, más que holocausto. Bendito Jesús, el conocimiento de Dios es parte de la voluntad de Dios para la humanidad. Dios quiere que su creación conozca al Creador. Dios quiere que el hombre conozca a su formador. Dios quiere que el hombre y la mujer, bendito Dios, tengan una comunión, una relación con Dios. Aleluya. Más que cualquier sacrificio, más que cualquier obra, por muy buena que sea que podamos dar, la mejor obra que podemos presentar delante de Dios es conocerlo y tener un corazón, o esforzarnos por tener un corazón como el suyo. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque Él no rechaza un corazón que se humilla, que reconoce quién Él es. Bendito Jesús, el Señor no rechaza el corazón que busca la misericordia de Dios y que busca conocerlo. Un corazón que busca conocer a Dios es un corazón que busca la salvación de Dios. Es un corazón, bendito Jesús, que va a encontrar a Dios. Aleluya. Y Dios no lo rechaza. Dios no rechaza estos corazones. Dios no rechaza un corazón que no exige más que la voluntad de Dios. Un corazón que pide que se haga la voluntad de Dios. Dios no lo rechaza. Bendito Jesús. Y así, amados hermanos, aplicando esta enseñanza, alcanzamos el favor de Dios. Tenemos necesidades en esta tierra, tenemos necesidades en esta vida que podemos presentar delante de Dios. Pero la Biblia lo dice claramente, que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pero si miramos el ejemplo de los que pidieron y recibieron, vemos pautas, vemos ejemplos, vemos caminos que podemos seguir, testimonios que nos pueden ayudar, nos pueden educar, nos pueden edificar. Lo vemos en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, cuando vino un leproso delante del Señor y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Es decir, amado hermano, que no se trata de nuestra voluntad. A pesar de nuestra necesidad, a pesar de nuestro deseo, podemos presentar nuestras peticiones de forma condicional a la realización de la voluntad de Dios. Esto, amado hermano, requiere fe, y esto requiere confianza. Confianza en que el cumplimiento de la voluntad de Dios nos favorece. Confianza en que el hecho de que Dios haga su voluntad, al final voy a ser bendecido. Al final el resultado va a ser lo mejor posible, lo mejor que existe para mí de parte de Dios. Aleluya. Por lo tanto, debemos confiar que la voluntad de Dios nos favorece. Jesús le dijo: si quiero, sé limpio. Hay cosas que Él quiere. La voluntad de Dios no siempre nos contradice. La voluntad de Dios no siempre es contraria a la del hombre. No es imposible que la voluntad del hombre concuerde con la voluntad de Dios. Bendito Jesús, puesto que el Señor desea nuestra felicidad, desea nuestra vida, desea, bendito Jesús, nuestra paz, desea nuestro bienestar. Bendito Jesús. Pero debemos primeramente buscar el reino de los cielos. Debemos primeramente buscar las cosas de arriba, con esa confianza de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Porque si no, amado hermano, si nos enfocamos en nuestras necesidades antes de agradar a Dios, ahí sí corremos riesgo de perder.
En Mateo 16, 24 y 25 el Señor habló, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otro pasaje dice: y tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bendito Jesús. Esto requiere a veces un proceso de autonegación. Decirnos que no. Poner nuestro interés primario, terrenal, carnal, a un lado y darle prioridad a la voluntad de Dios. Esto puede ser difícil, pero una vez más lo que dijo Jesús es que el que quiera salvar su vida, la perderá. Por mucho querer salvar lo que tenemos en lo material, podemos llegar a perderlo. Pero si tomamos la decisión de sacrificar por la causa de Cristo, ganamos mucho. Y aunque esto pueda ser difícil, podemos encontrar consuelo y ánimo y confianza en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo también pasó por esto. Él también pasó por esta prueba. Él dijo, lo vemos en Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Cuántas veces hemos dicho eso al Señor? Que no sea como yo quiera. Es más fácil tener la tendencia opuesta. Señor, yo quisiera esto. Yo quiero que sea así. Este es mi deseo. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que a mí me parece mejor. Señor, esto es lo que yo verdaderamente quiero. Yo quiero que sea así como está en mi corazón. Así como yo lo planifiqué. Así como yo lo preparé. Así como yo quiero diseñarlo. Así como yo lo anticipo. Así como yo lo imagino. Todo eso, Jesucristo mismo lo puso a un lado y dijo que no sea como yo quiero. Aleluya. Sino como tú. Es difícil, pero si buscamos a Dios, si buscamos conocerlo, encontraremos su voluntad. Si buscamos a Dios, si buscamos conocerlo, el conocimiento de Dios lo vamos a alcanzar. Vamos a conocer a Dios. Y ese conocimiento nos va a cambiar. Y ese conocimiento nos va a transformar. Bendito Jesús. El conocer a Dios cambia. El conocer a Dios transforma. Lo vemos en la vida de Saulo, que fue transformado y llegó a ser el Pablo que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando él perseguía a la iglesia, cuando él mataba a cristianos, cuando él iba de camino a Damasco para perseguir a creyentes, él se encontró con Jesús. Él se encontró, se le presentó, se le apareció. Vino Jesucristo a interrumpir sus planes, a interrumpir su voluntad, a interrumpir el camino de Saulo de Tarso. Y tal vez en la confusión, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Puesto que Jesús le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? Entonces vemos ahí un proceso de una búsqueda de conocimiento. Quiero saber quién es el que interrumpe mi camino. Quiero saber quién es el que interrumpe mis planes. Quiero saber quién es el que interrumpe mi recorrido. Quiero saber quién es el que interrumpe mi voluntad. Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En ese momento entró un temor, un temblor en Saulo. Al llegar al conocimiento de quién era Jesús, de la verdad que hay en Jesús y del poder que hay en Jesús. El conocimiento de Jesús lo cambió de tal forma que al principio estaba persiguiendo a Jesús,
a la iglesia, por causa del nombre de Jesús. De repente, está hablando con Jesús y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, de eso es lo que estamos hablando. No se trata de lo que yo quiero. Y antes de que Dios nos diga ¿qué quieres?, debemos nosotros primeramente hacerle esta pregunta: Señor, yo no quiero que sea como yo quiero. ¿Qué quieres tú? Cuando conocemos a Jesús, cuando reconocemos su soberanía, cuando reconocemos su poderío, cuando reconocemos su supremacía, cuando nos rendimos ante su voluntad, bendito Jesús, entonces somos transformados y podemos llegar a aceptar la voluntad de Dios, así como Saulo aceptó y obedeció a la voluntad de Dios, de tal manera que fue, bendito Jesús, un pilar en la iglesia, en la historia de la iglesia. Bendito Jesús. Ahora, amado hermano, amada hermana, si te preguntara Dios ¿qué quieres? Si te preguntara el Señor hoy ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Es mi deseo en mi corazón que esta palabra te inspire, de tal manera que tu respuesta, si la puedes preparar por si acaso llega, bendito Jesús, sea esta: Señor, quiero conocerte más y quiero agradarte más. Señor, quiero conocerte más y quiero agradarte más. Conocerte y agradarte. Amado hermano, si tenemos confianza en el Señor, si tenemos confianza que Él cuida de nosotros, el decir y anhelar esto no sería motivo de preocupación. Todo lo demás el Señor se encarga, así como se encargó de Salomón, concediéndole riquezas aunque él no las había pedido, concediendo la sabiduría, que es lo que él había pedido, concediéndole un hijo a la tsunamita que ella ni había pensado en pedir. Él seguramente tendrá cuidado de nosotros. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 28, acerca del afán por las cosas materiales, poniendo como ejemplo el vestido. Dijo: por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor es maravilloso. Él tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de las flores, si Él tiene cuidado de las aves de los cielos, si Él tiene cuidado de los animales, si Él tiene cuidado, bendito Jesús, de los detalles de este mundo, ¿cuánto, bendito Dios, no tendrá Él cuidado de nosotros si buscamos hacer su voluntad, si buscamos obedecer su voluntad, si buscamos hacer lo que Él nos pide? Bendito Jesús. Debemos tener la confianza. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Por lo tanto, los dejo con este versículo, el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Espero, amado hermano, que esta palabra haya sido de bendición a su vida y que nos lleve a considerar realmente desde hoy los deseos de nuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas que deseamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Podemos desear cosas en esta tierra y no hay maldad en ello. Sin embargo, en prioridad en nuestra lista debe estar el conocer a Dios,
agradar a Dios y alcanzar la vida eterna para estar siempre con el Señor. Amén. Quiero en este momento hacer una oración, bendito Jesús, por cualquier persona que no haya recibido al Señor Jesús en su corazón. Si has escuchado este mensaje y quieres rendirte al Señor, esta es tu oportunidad. Yo te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento te confieso como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Gracias por haberme salvado. Amén. Y de forma general quiero hacer también una oración por la iglesia del Señor que escucha este mensaje una vez más, esperando que esta palabra haga su efecto y nos dé la confianza de esperar en el Señor, sin dudar de que Él tiene nuestro mejor interés, de que Él cuida por nuestro mejor interés y por nuestro bienestar, y que al final Él nos perfeccionará. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este inmenso privilegio que nos regala, Señor, de poder servirte, de poder escudriñar tu palabra, de poder estudiarla, examinarla, de poder ser instruidos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria, te doy en este momento por cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje. Yo te ruego, Dios de poder, Dios de gloria, que puedas bendecir a cada uno de ellos, a cada uno de sus corazones, trayendo fuerza, ánimo, valor, confianza para creer en ti por encima de cualquier circunstancia. Señor, para creer que tú tienes el poder para obrar a su favor y que lo harás siempre y cuando esté en nosotros el agradarte, el sacrificarnos y el humillarnos delante de ti reconociendo quién eres. Ayúdanos siempre y guíanos para tomar ese camino, un camino en el cual podamos reconocer quién eres, tu gran sacrificio que no equivale a 1000 sacrificios que podamos hacer en esta tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.